Señor, queremos darte muchas gracias porque de nuevo al abrir tu palabra podemos, Señor, también estar pendientes de lo que tú nos quieras hablar y decir, enseñar, sabiendo, Señor, que tu iglesia siempre está a prueba. Tu iglesia, allá donde se reúna, siempre está bajo el acecho también de los ataques de Satanás, y estamos viviendo en este mundo donde impera el pecado. Señor, ese imperio estaba en nuestras vidas, pero gracias a la obra de Cristo ahora podemos, Señor, tener no solamente vida eterna, sino también una perspectiva de la vida. Pedimos, Señor, que nos ayudes, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta tarde al meditar en ella, que podamos gozarnos en ver cómo tú, Señor, guías a tu pueblo y cómo nos guías de una manera personal a cada uno de nosotros. Padre, te lo presentamos todo y te damos gracias en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Pues vamos a 1 Corintios, capítulo 6. Decir que el capítulo 6 viene después del capítulo 5 es lógico, ¿no? Pero en realidad los capítulos no aparecían en los manuscritos originales. Y a través de una serie de años y de traductores se han ido acotando por capítulos y versículos. Pero el tema sí que tiene mucho de continuidad de lo que vimos hace 3 semanas. Así que no es sorprendente ni extraño que al empezar este capítulo 6, Pablo todavía sigue tratando un tema serio, y venimos de un tema, finales del capítulo 5, donde se hablaba de juicio, de decisiones serias que estaba tomando la Iglesia, y ahora, en este sentido, el capítulo 6 entra de lleno en este tema. Así que vamos a leer. No vamos a poder tratar todo el capítulo, imaginaos. Vamos a tratar solamente el versículo primero, del 1 al 11. Y sí que os pido a los presentes que leáis en voz alta, un versículo cada uno. Si estáis preparados, sea con vuestras Biblias o vuestros móviles. ¿Estáis? ¿Lo tenéis ya? Sí. Capítulo 6, versículos del 1 al 11. Empieza esto, por favor. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los incrédulos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros? ¿Sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. ¿Cuánto? Si tenim plecs per qüestions de la vida temporal, preneu per jutges els béns considerats de l'Església. 5 ángeles. Para regocijado, lo digo, pues ¿por qué no hay entre vosotros sabio ni alguno que pueda juzgar entre sus hermanos? 6. Al contrario, un hermano le manda a otro, y esto ante los incrédulos. Así que, por cierto, es ya una falta de vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos, porque no sufrís más bien el agravio, porque no sufrís más bien el ser defraudados. 8. Que vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y estos hermanos. Miguel, sigues. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicentes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya
Muy bien, hasta aquí vamos. Vamos a ver si podemos entrar en estos versículos, que es tela, como decimos aquí, tela marinera. Pablo trata el problema de la discusión, empieza arrancando aquí, empieza el problema de la discusión sobre juzgar la inmoralidad desde la perspectiva de los principios cristianos. Vamos a ver si esto no funciona. Déjame un momentito. A ver, permitirme. Disculpad. Es que tengo mucho, me gustaría mostraros. Bueno, pues vamos a seguir, hermanos. No hay manera. Si puedes estar allí, por favor, y darle por lo menos a ver si funciona. Porque es que hay muchos textos que me gustaría que los pudiéramos ver. En primer lugar, vamos a ver los 3 primeros versículos, del 1 al 3. ¿Sabes? Le puedes dar. Voy para ahí. Sí. No, ya funciona, ¿eh? Gracias. Sí, ya lo puedo. Se había bloqueado. Bien, perdonadme. Hemos leído en el versículo primero, fijaos en esto que dice, cuando alguno de vosotros tiene litigio o pleito contra otro. Si un cristiano da inicio a un proceso judicial, ¿qué es lo que ocurre? Y estamos hablando de entre cristianos en primer lugar. Pues ya ha violado un principio que el propio Señor Jesús enseñó a sus seguidores, diciendo algo tan importante y básico como es amad a vuestros enemigos
haced bien a los que os aborrecen. ¿Debe un cristiano considerar la posibilidad de demandar judicialmente a alguien para sacar provecho o como algún tipo de venganza? ¿Debe un cristiano considerar esta posibilidad? Dice el apóstol Santiago: si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Hay algunas observaciones, a ver si podemos seguir un poco el pensamiento de Pablo en esto. Primero, Pablo no hace distinción entre cristianos y no cristianos, sino que dice, si alguien tiene algo, dice, si alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro. En segundo lugar, no le interesa tanto los detalles del problema que se presenta en un pleito, sino que habla de una serie de principios que son muy importantes. Normalmente, yo no sé si habéis experimentado o habéis tenido que ir a un juicio alguna vez. Yo en una ocasión sí, tuve que presentarme en un juicio para defender unos intereses contra mi familia. En este caso era mi propia defensa y gracias a Dios todo fue bien. Pero normalmente el que demanda, aunque sea bajo el imperio de la ley, quiere de alguna manera ganar o quedarse con los bienes del otro, o trata de ganar el caso sin importar el daño que le pueda ocasionar al otro. Eso es lo normal cuando uno presenta un litigio. Por eso dice de esta manera tan gráfica Pablo: osa, es decir, ¿se atreve alguno de vosotros a presentar el caso ante los tribunales de los injustos y no de los santos? Y aquí ya hace una distinción. Bueno, quizá en primer lugar, saber, para los griegos, eso de los pleitos, de los juicios, era casi un deporte. La verdad es que los judíos no solían acudir a los tribunales públicos, sino resolvían sus problemas dentro del ámbito judío. Y acudían a los ancianos o en la sinagoga y ahí se trataban los temas. De hecho, la ley judía prohibía acudir a un tribunal que no fuera judío. Pero en cambio los griegos, estamos hablando de la iglesia de Corinto, una iglesia que estaba en Grecia, en la iglesia de Corinto, allí los griegos no solamente era, ya digo, un deporte, sino es que incluso la gente le encantaba, eran auténticos espectáculos, incluso pagaban para formar parte del jurado, habían jurados, podían ser 300, 400 personas. Por lo tanto, ese ambiente que estaba viviendo en Corinto, los cristianos, eso se trasladaba también al ámbito de la iglesia. Así que, por eso, Pablo, una situación como esta, del ambiente social, resulta que en la iglesia de Corinto se estaban dando situaciones de litigio, y él por eso dice: ¿osa o se atreve alguno de vosotros a presentar el caso ante los tribunales de los injustos y no de los santos? La Biblia enseña que debe prevalecer por encima de todo el amor. Por eso luego, más adelante, en el capítulo 13, Pablo habla acerca del amor. Pero lo que sí está claro es que debe prevalecer el amor, y ese amor debe traducirse en reconciliación, siempre. Y eso en el ámbito de la Iglesia es lo que queremos. Si se da una situación de conflicto entre hermanos, siempre queremos buscar reconciliación. ¿Por qué? Pues porque forma parte precisamente de la personalidad, del carácter del cristiano. Pablo dice en 1 Tesalonicenses 4:6 que ninguno agravie o perjudique ni engañe, es decir, ni se aproveche en nada a su hermano. 1 Tesalonicenses 4:6. Que nadie agravie, perjudique ni engañe en nada a su hermano. Y eso está en contraposición con cualquier tipo de pleito o de litigio. Pablo les pregunta a los corintios
si alguno de ellos puede tener la osadía de ir a los tribunales. No puede creer que haya algún corinto, creyente, que se atreva a llevar a otro cristiano a la corte, con la intención de devolverle mal. O sea, si alguien va a eso es porque le han hecho un daño y el que quiere pleitear quiere devolverle el daño o el mal. Y Pablo eso lo encuentra terrible. Y por eso, más que nunca, tenemos que recordar la regla de oro. Este versículo lo conocemos bien, ¿verdad? Como queréis, decía el Señor Jesús, y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Si eso fuera una ley de conducta personal, desde luego muchos problemas se evitarían, muchos problemas. Como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Está en Lucas capítulo 6, versículo 31. Lo que Pablo quiere decir en esta lectura que hemos hecho así un poquito rápida es que los corintios no deberían darle al mundo la oportunidad de ridiculizar a Cristo y mucho menos a su iglesia. Al acudir a un juez gentil, no cristiano, los corintios estaban pasando por alto el principio de que la ropa sucia que se lave en casa. Los asuntos de casa que se resuelvan en casa. Es lo que venía a estar diciendo. ¿Por qué presentáis vuestros problemas delante de los tribunales gentiles cuando es algo que en casa, en la iglesia, se tiene que resolver? Si los cristianos tienen diferencias, deben aclararlas en la presencia del pueblo de Dios. Es algo que el Señor Jesús también enseñaba. Mateo capítulo 18, versículo 17. Por favor, ¿alguien de vosotros puede leerlo? No abandonéis vuestras Biblias. Mateo capítulo 18, versículo 17. En realidad, este es el final, este versículo, el 17, de un razonamiento que está haciendo el Señor Jesús cuando hay un conflicto de alguien que tiene algo contra otro. Pero el versículo 17 dice: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. O sea, finalmente, si hay un conflicto, hablarlo entre vosotros, luego con testigos, y si no, presentarlo a la iglesia. Claro, la iglesia todavía no estaba constituida cuando el Señor Jesús habló de esto. Se refiere a la asamblea, a la congregación, ¿no? Bien, hay dos principios que son importantes, porque no sé si os acordáis con esto del conflicto que he tenido de poner en marcha la presentación. El título era Los santos juzgarán, estos 3 primeros versículos. En primer lugar, este principio, el conocimiento. ¿Acaso no sabéis, dice Pablo, por lo menos en este capítulo 6 veces, Pablo le recuerda a los lectores, a los corintios, le recuerda las enseñanzas sobre el fin de los tiempos y sobre la conducta moral que les enseñó, que les había enseñado anteriormente? ¿Acaso no sabéis? Tantas veces que tenemos que recordar, oye, es que no te has enterado, ¿acaso no sabéis? Y la cuestión es si los santos, y esto es serio, si los santos saben, si nosotros sabemos que juzgaremos al mundo. ¿Somos conscientes de eso? Si los cristianos, dice el Mateo capítulo 19, tenéis aquí el texto, 2 versículos, 2 citas, por poner 2 citas. Mateo capítulo 19, versículo 28. Por favor, vayamos ágiles porque hay varias citas y os quiero pedir vuestra colaboración, los que estéis aquí presentes. Y Jesús les dijo: de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron
facultad de juzgar y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Por supuesto que los corintios recordarían las lecciones que Pablo les dio sobre el día del juicio, cuando se abran los libros y todos comparezcan ante el tribunal de Dios. Hemos de conocer una realidad que ahora mismo no la podemos entender en todos los detalles, pero que Dios lo que está diciendo es que los santos vamos a formar parte del juicio de este mundo. Pero también la autoridad. Los santos juzgarán al mundo, dice. El apóstol, lo leemos en el versículo 2, en 1 Corintios 6:2, dice: ¿no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Habla de autoridad. El apóstol aplica esta enseñanza al día del juicio. Dice que en aquel tiempo, en el futuro, se invertirán los papeles. Todos los santos que hayan sido juzgados, ahora seremos nosotros los que juzguemos a este mundo. Eso es cosa muy seria, trascendente, muy importante. Y es algo que nos cuesta entender y aceptar de alguna manera. Pero es como Dios tiene planeado el futuro. Y deberíamos ser capaces, lo que está diciendo es que deberíamos ser capaces, dice en el versículo 3, de tratar las cosas de esta vida cuando llegará el día en que tengamos que juzgar las cosas, digamos, de la humanidad entera, eterna. Si lo hemos de hacer en el futuro, ¿cómo no vamos a saber tratar los temas cotidianos? Esa es la cuestión que está planteando Pablo. Luego habla también un versículo que no sé si, me parece que lo ha leído Ángels, ¿no? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y esto también nos sorprende. Los hijos de Dios somos mejores y superiores en rango que los ángeles por diferentes razones. Primero, los seres humanos hemos sido creados, dice, a la imagen de Dios. A la imagen de Dios. Y hemos sido redimidos por Cristo. Los ángeles no han sido creados a la imagen de Dios. Fueron creados por Dios, por supuesto. Ni tampoco han sido salvados por Cristo, porque carecen de un cuerpo pecaminoso. Dice en Hebreos capítulo 2, versículo 16, ¿quién lo tiene? Hebreos 2, 16. Pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Los descendientes de Abraham, por la fe, ahí estamos nosotros. Vino a socorrernos a nosotros, no a los ángeles, porque los ángeles no necesitaban ser socorridos. Tercero, Dios envía a los ángeles a servir al hombre que está por heredar la salvación. Hebreos 1:14. No son todos espíritus ministradores enviados para servir al favor de los que serán herederos de la salvación. Los espíritus ministradores, los ángeles, son enviados para servir a los herederos de la salvación. Es un rango distinto. Mientras que los ángeles caídos, ya sabemos que estos reciben su justo castigo, y por el contrario, los santos ángeles, continúan en ese glorioso servicio de adorar a nuestro Dios. El hecho de que un cristiano, por lo tanto, lleve a su hermano a los tribunales es una prueba suficiente de que ha puesto de lado el mandato de amar al prójimo. Es una situación complicada, porque a veces nos hemos encontrado, o a lo mejor te habrás encontrado, ¿qué hago?
¿Qué hago? Cuando un hermano o una hermana ha obrado de esa manera que me ha perjudicado tanto. Y es una situación complicada, pero entonces es cuando tiene que ponerse a aquilatar el valor, el precio del amor, del perdón, que son uno de los fundamentos de la fe cristiana. Porque un demandante, aquel que demanda, ¿cómo puede tratar el tema del bienestar espiritual del otro? ¿Cómo puede exigirle bienes materiales? ¿O cómo puede tratar todo el dolor o el daño emocional o físico que a lo mejor pueda ocasionar al otro? El ideal es difícil de alcanzar, sí. El mandamiento de amar los unos a los otros es el fundamento, es un precepto fundamental para el cristiano. Pablo vuelve a este punto en los versículos, en los siguientes, pero por ahora critica el que los corintios estén llevando a sus hermanos a la corte. Les dice que lo estáis haciendo fatal y sobre todo delante de un juez incrédulo pagano. Versículo 8. El versículo 8 dice: pero vosotros cometéis el agravio, es decir, tratáis injustamente y defraudáis, y esto a los hermanos. Pablo muestra que está muy consciente del efecto que los litigios, los pleitos, han tenido sobre la comunidad cristiana. Ya no es solamente una cuestión entre dos, sino que eso es como un efecto ola que va repercutiendo incluso en la convivencia de la propia comunidad cristiana. Y generan tensiones, alimentan actitudes de desprecio o quizá de envidia o de recelos que amenazan de una manera clara la convivencia y la comunión cristiana. Este espíritu contencioso de los corintios realmente ha sido un atentado contra el concepto de lo que es la comunidad cristiana. Hay que darle la importancia debida a esto. ¿Cómo podrá un cristiano seguir llamando hermano a otro miembro de la Iglesia después de haberle herido y dañado de diferentes maneras? Porque cuando los individuos se atacan unos a otros, la unidad del cuerpo, cuando los miembros se ofenden, se dañan los unos a los otros, al final la unidad del cuerpo se daña e incluso se puede llegar a desintegrar. Y la experiencia o la historia nos recuerda muchos casos. Así que para Pablo, la conducta de los corintios es totalmente, para Pablo, lo dije claro, es totalmente contraria a los principios cristianos. Quizá en este tema hay muchos flecos, lo sé, pero principios básicos son importantes, que es lo que Pablo quiere dejar claro. En la Iglesia uno debe resolver las diferencias pidiendo, si es necesario, la mediación de hermanos, hermanas maduros, sabios, y promover el bienestar material y espiritual de la comunidad y, sobre todo, también dar un buen testimonio a este mundo, un testimonio transparente que sirva para dejar bien claro que somos una comunidad de amor. Esto trata hasta el versículo 8, y de pronto Pablo empieza a lanzar una terrible lista. Versículos del 9 y el 10. Y aquí también es un tema serio. En estos versículos 9 y 10, vamos a recordarlos. Dice: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. De esto hablamos algo días pasados. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues, perdón, me estoy equivocando. Sí, estoy leyendo mal. Pero bueno, curiosamente está hablando de lo mismo. Disculpad. Sí, en el capítulo 6. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis,
ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. En estos versículos, Pablo no se refiere a quienes se dan cuenta de sus errores o de sus pecados y se arrepienten. No habla de estos. Más bien apunta a los que voluntariamente continúan en sus pecados y además se glorían de ellos. Dicen, ya estamos bien. Aquí dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán? La palabra heredar tiene relación con aquellos y aquellas que compartimos una heredad, nada menos que en el reino, y que en este caso somos los hijos y las hijas de Dios. Reciben la herencia, los que compartimos esa herencia, los que somos hijos e hijas de Dios, compartimos una herencia, y no por obras, sino por gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Pero los pecadores no arrepentidos, aquellos que no se arrepientan, no serán aceptados en el reino de Dios. Y Pablo remarca esto. No existe posibilidad de que pecadores no arrepentidos puedan gozar de las bendiciones de Dios. Así de sencillo. Si no hay arrepentimiento, si no hay entrega a Cristo, si no hay una aceptación de la salvación, no hay posibilidad de gozar de las bendiciones de Dios. Pablo vuelve a exhortar a los corintios que sean conscientes de la sociedad corrupta en la que viven. Esto hemos estado viendo algo estos días pasados. Y al mencionar pecados sexuales, primero menciona los fornicarios. Fornicarios, las relaciones sexuales entre solteros, o también puede ser entre una persona casada y una soltera. Pablo reafirma la enseñanza de Jesús sobre la inmoralidad sexual. Es una mancha para la persona. El Señor Jesús decía, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Luego habla de los idólatras. Curioso, porque en medio de todo este primer paquete tiene que ver con temas de carácter sexual, y entonces dice que los idólatras no entrarán en el reino de los cielos. Y es que en aquel entonces los idólatras estaban muy relacionados con todo tipo de perversión sexual. Incluso, como hemos recordado otras veces, por ejemplo, las sacerdotisas que practicaban la prostitución y formaban parte de esa conducta religiosa, y por eso dice que los idólatras de alguna manera participaban también en esas perversiones sexuales, tampoco entrarán en el reino de los cielos. Y luego hay una categoría que en nuestra Biblia, depende de la versión, encontramos palabras que pueden variar. Esa categoría de adúlteros, aquí en nuestra versión, en la Reina Valera, habla de adúlteros, afeminados y los que se echan con varones. Depende de la versión, podremos ver otras palabras, pero que tienen mucha similitud con esto. Y quiero llamar la atención porque este es uno de los temas más complejos, sobre todo uno de ellos. Dice, y no vamos a entrar en detalle, pero sí lo quiero mencionar, estas tres palabras, adúltero, la palabra griega moichoi, se refiere a ese pecado sexual cometido por una persona casada, ya sea con otra persona casada o soltera, pero
de alguna manera eso rompe ese vínculo o ese lazo matrimonial, y eso es lo que se llama adulterio. Pero la siguiente palabra, malakoi, es una palabra muy compleja, o que se ha traducido de diferentes maneras. En nuestra Biblia habla de afeminado, porque tiene muchas connotaciones. Es una palabra suave, afeminados. Es una palabra que connota sumisión, pasividad. Y solamente por mencionarlo, esta es una de esas palabras con la que se acogen todo el mundo LGTBI, especialmente aquellos cristianos que incluso defienden lo que es el LGTBI. Porque hay otro término, es que la palabra es arkenokoitai, que es la tercera relacionada con los hombres que se acuestan con hombres. Esa palabra significa hombre cama. Y aquí, para argumentar sus propios intereses, señalan los defensores me refiero incluso cristianos del LGTBI, defienden el argumento de que está hablando de prostitutos, hombres que se venden para tener relaciones, se venden su cuerpo para tener relaciones con otros hombres, y que eso no tiene nada que ver con una relación estable, etcétera, etcétera. En cualquier caso, lo que sí está claro es que dentro de este paquete, Pablo está advirtiendo de conductas sexuales que están ofendiendo a Dios. En el primer siglo estaban muy preocupados por las prácticas sexuales, y había una vivencia que ahora nos puede sorprender, pero que realmente hace ya más de 2000 años que habían prácticas que para Dios eran desechables. Encontramos otros pasajes de la Escritura que no vamos a entrar en ellos, como es en Levítico o en Génesis. Pero aparece otro paquete de pecados o pecadores que no va a entrar en el reino de Dios si continúan manteniendo su conducta. Son los ladrones, los avaros o codiciosos, borrachos, maledicientes, es decir, aquellos que hablan mal continuamente en palabras soeces, y los estafadores. Este paquete de pecados deja de un lado Pablo los pecados sexuales para concentrarse en estos que tienen mucho que ver pues con los bienes materiales, tienen que ver con el abuso, tanto verbal como físico, y el robo inclusive. Bueno, todos estos, ¿qué pasa? No heredarán el reino de Dios. Lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Versículo 10, al final. Todos estos dice que no heredarán el reino de Dios. Pablo repite esta afirmación para subrayar lo grave que son los pecados que ha mencionado. De alguna manera ha hecho un repaso de algunos de los preceptos de los 10 mandamientos, ¿verdad? Y no es la primera vez, como hemos visto. Pero no está diciendo que el que haya cometido alguno de estos pecados o un tiempo en su vida los haya cometido no tiene posibilidad de entrar en el reino de Dios. No. Aquel, no importa el pasado, no importa tu conducta, no importa los años que hayas vivido en esas condiciones, mientras uno se arrepiente, incluso no importa que haya matado a alguien, uno puede recibir el perdón de Dios si hay un arrepentimiento, una entrega y una aceptación de la salvación de Cristo. Cuando un pecador demuestra arrepentimiento genuino, entrega su vida a Cristo y cree en Cristo, es perdonado, es limpiado del pecado, es liberado incluso de la culpa, es santificado y es declarado justo. Por eso, el último versículo, iremos acabando aquí, el último versículo
Empieza así, el versículo 11. Dice, y esto erais algunos. Efectivamente, entre los hermanos corintios, algunos eran así, de esa lista anterior que hemos visto. Algunos erais así. Mas ya habéis sido, y fijaos en estas tres palabras, ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Fuisteis lavados, es decir, una limpieza total, completa. Cuando Dios perdona a un pecador arrepentido, borra completamente toda esa larga lista de culpa, porque Cristo la ha llevado sobre sus espaldas. Recordamos, por citar uno de ellos, lo que exclamaba el salmista. Salmo 51, un salmo de confesión, lo hemos leído muchas veces, pero por lo menos estos dos versículos, el 2 y el 7. ¿Alguien lo puede leer, por favor? Salmo 51, versículos el 2 y el 7. Lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Fuisteis lavados. Algunos erais así, pero ahora estáis lavados. Y además dice santificados. Al principio de la carta, no sé si os acordáis que al principio de la carta mencionábamos justamente esto, que Pablo les dijo a los corintios, a los que luego les iba a dar caña por todas las situaciones que estaban viviendo, que eran santos en Cristo Jesús. En el capítulo 1, versículo 2, cuando hace la dedicatoria, dice, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús. No importa el pasado, no importa su historia. A estos a los que me dirijo, a los que les voy a dar caña, a los que les voy a decir lo que tienen que hacer o lo que están haciendo mal, a estos, a los santificados. ¿Por qué? Porque ya están santificados. El Nuevo Testamento enseña que todo el que cree en Cristo Jesús está santificado en Él, no por tus propios méritos, no por ser un buen chico o una buena chica, sino porque en Cristo somos santificados. El Señor Jesús lo decía. Juan capítulo 17, versículo 19. ¿Quién lo lee, por favor? Me estoy preparando para servirte. Lo mismo hago por ellos, para que ellos también estén preparados para servirte. ¿Eso en qué versión es? La palabra de Dios. Muy bien. Gracias. Estoy preparado para servirte. Está utilizando esa traducción. Juan 17, 19. La santificación significa que el creyente ha entrado en una comunión con Dios. Dice también en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. No solamente los corintios habían sido lavados, sino que también santificados y además justificados. Les dice, fuisteis justificados. La justificación es un acto declarativo de Dios. Dios es el que dice, yo te justifico. Tú no te justificas delante de mí. Soy yo el que declaro que eres justo porque has creído en Cristo y porque Cristo ha ocupado tu lugar. Ya sabemos, hay muchos textos. Romanos 5:1, justificados pues por la fe, Cristo Jesús. Este acto coordina, este versículo coordina estos tres aspectos fundamentales de la identidad del creyente: lavado, santificado, justificado. Pablo afirma que en cierto momento Dios declaró a los corintios santos y justos nada menos y nada más que en el nombre de Jesucristo. Y así acaba este último versículo de Corintios capítulo 6, versículo 11. Habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús
y por el Espíritu de nuestro Dios. Temas importantes, ¿verdad? Temas serios los que estamos considerando. Que el Señor nos dé discernimiento por si algún momento, a nivel personal o comunitario, nos toca vivir situaciones como estas, o tener una opinión o un criterio que esté basado en la palabra de Dios. Porque si no, podemos ir dando tumbos y en lugar de ser de testimonio a este mundo, nos involucramos en los pensamientos y en las acciones y en las decisiones de este mundo. Si este mensaje te ha bendecido o te ha ayudado en algo, puedes suscribirte a nuestro canal de YouTube. También conocerás nuestra comunidad, la Asamblea Bíblica del Camp de Tarragona, en Cambrils, España, a la que estás cordialmente invitada o invitado. También puedes seguirnos por las redes sociales. Los enlaces los encontrarás aquí abajo y podrás visitar nuestra página, así como conocer nuestros programas radiales y podcasts de Yum Radio. ¿Qué? ¿Te suscribes ya a nuestro canal?